¿Cómo podríamos analizar el tema de que Prigozhin esté o no esté en Bielorrusia? Eso es algo que todos seguramente nos estamos preguntando, porque, a ver, ¿se va a Bielorrusia realmente? ¿Realmente lo va a perdonar Vladimir Putin? ¿Le va a perdonar todo eso que hizo? ¿Ustedes creen realmente que la figura de Putin tan poderosa, tan orgulloso además que es, deje libre a alguien que le hizo pasar ese momento de angustia inclusive, de inseguridad? Yo creo que no, peregrinos. Entonces, bueno, este video de la DW también habla precisamente de esto, o sea, los términos del exilio de Prigozhin a Bielorrusia, que están en secreto, o sea, también no hemos sabido prácticamente nada de cuáles son los puntos de ese supuesto acuerdo entre Prigozhin y Putin. O sea, sabemos en estos momentos, y yo se los he mencionado en varios videos, que Prigozhin ha dicho, y también inclusive Putin lo ha mencionado en repetidas ocasiones, que pues va a haber paz, o sea, el grupo Wagner tiene tres opciones: irse a Bielorrusia, regresar a sus hogares y quitarse de problemas militares, o si lo prefieren, pueden ingresar, enlistarse al ejército ruso y ahora sí luchar en el ejército ruso y ya no como mercenarios. Esas tres opciones. Prigozhin decidió irse a Bielorrusia. Al parecer muchos de los Wagner, tal vez su gente más cercana, decidió irse con él también a Bielorrusia. Otro grupo desistió, desapareció, o sea, no quiso saber nada, ni de Putin, ni del Kremlin, ni de Prigozhin, ni de nadie. Y otro grupo seguirá operando bajo la cobertura del ejército ruso. ¿En dónde? Pues también ya se los he explicado, en países como República Centroafricana, en países como Mali y por supuesto en Ucrania, lugares donde tiene presencia el grupo Wagner, presencia fuerte, y que de alguna manera pues no tuvieron nada que ver con este tema de entrar a Rusia y desafiar a Putin e intentar llegar a Moscú, y a ellos se les va a permitir seguir operando igual como lo venían haciendo, pero ya bajo la cobertura y bajo la legislación ahora sí, ya no de Prigozhin, sino del Ministerio de la Defensa de Rusia. Entonces vamos a ver este tema, peregrinos, para analizar en qué términos quedó el exilio, el supuesto exilio de Prigozhin a Bielorrusia. Y veamos a ver qué nos dice la DW para intentar determinar qué había en ese acuerdo, exactamente qué había, qué se acordó, cuáles fueron las cosas que se negociaron ahí. Y claro, porque el breve levantamiento del grupo mercenario Wagner, encabezado por Yevgeny Prigozhin hace unos días, planteaba muchas preguntas hasta hoy. ¿Qué está pasando en el aparato militar ruso? ¿Está perdiendo acaso Putin el control? Después de la supuesta mediación del controvertido gobernante bielorruso Alexander Lukashenko, Putin permitió que Prigozhin se exiliara en Bielorrusia. Y los términos del exilio de Prigozhin en Bielorrusia son aún todo un secreto. Si hay un líder que parece haber salido victorioso de la breve revuelta en Rusia, es este hombre, Alexander Lukashenko. A menudo tachado de marioneta de Vladimir Putin, el presidente bielorruso se adjudicó el mérito de fraguar el pacto que acabó con la rebelión. Dijo que la insurrección era una amenaza significativa que obligó a poner en alerta a las fuerzas de seguridad bielorrusas. Que también hay que decir, peregrinos, que mucho se dijo. Les digo, el sábado que yo estaba dándole cobertura al tema y que estaba haciendo los primeros videos para ustedes sobre este tema en específico, yo escuché inclusive teorías que decían que esta era como la oportunidad de Lukashenko de quitarse de la dependencia de Putin y de alguna forma buscar él una independencia, una soberanía más marcada de Putin. Además se decía que la oposición en Bielorrusia estaba como viendo detenidamente qué pasaba entre el grupo Wagner y Putin, para ellos también levantarse en contra del gobierno de Lukashenko en Bielorrusia. Al final de cuentas nada de esto pasó, peregrinos, y al contrario, pasó que Prigozhin fue el mediador, el conciliador entre Rusia y el grupo Wagner. Y obviamente eso Lukashenko lo utiliza casi como una, para su campaña política. O sea, recordemos que es un dictador, o sea, no hay sucesión
presidencial en Bielorrusia. Él dice que él gana las elecciones, pero sabemos este discurso antidemocrático. Pero bueno, esa es otra discusión de si nosotros realmente tenemos democracias o no. Ese es otro tema para otro video. Pero aquí lo que les quiero decir es que pues a Lukashenko le vino de maravilla mediar para este acuerdo, porque ahora él se erige, se autodenomina una figura muy poderosa, tan poderosa que logró mediar en una situación sumamente compleja, de talla mundial inclusive. Entonces, vemos que todo este tema se mueve bajo los intereses, y es lo que siempre yo les digo, peregrinos. Aquí no hay ni buenos ni malos, solamente hay intereses de cada uno de los países o de ciertos bloques y listo. Hacen lo que tengan que hacer para conseguir esos intereses nacionales o de algún bloque, en este caso la OTAN o los BRICS. Lo más peligroso no fue la situación en sí, sino su posible desarrollo. Lukashenko apenas dio pistas de los... A ver, eso que dijo... Su posible desarrollo. Eso no fue la situación en sí, sino su posible desarrollo. Entonces, ¿qué significa? Esto es una declaración importantísima, peregrinos. A ver, ¿qué quiere decir Lukashenko exactamente afirmando? Lo peligroso no era el evento en sí, de los Wagner yendo hacia Moscú, de Prigozhin acusando a la cúpula militar del Kremlin, helicópteros cayendo. O sea, eso no era lo peligroso, dice Lukashenko. Lo peligroso era lo que venía después como consecuencia y como desarrollo a causa de esto que vimos el fin pasado en Rusia. ¿A qué se refiere? Estoy seguro que él se está refiriendo pues a que pues por ejemplo, toda la cobertura que tiene ahorita Bielorrusia militar y sobre todo de ojivas nucleares. Recordemos que Rusia ya empezó a desplegar las primeras ojivas nucleares en Bielorrusia. Eso se pondría en entredicho con otro líder. Se causaría una descomposición política en Rusia. Imagínense a Rusia en estos momentos sin Putin, porque Putin es una figura fuertísima y con mucha autoridad sobre oligarcas, sobre líderes militares, sobre líderes de la industria militar en Rusia, sobre líderes internacionales inclusive. O sea, Vladimir Putin obviamente es calificado o descalificado, mejor dicho, pero es una figura que impone. Esa figura que impone, al igual que lo hace Joe Biden y al igual que lo hace Xi Jinping, que son figuras, a ver, podríamos pues discutir de este tema de Biden, de su edad y todo esto, pero me refiero a esta representación que hacen estos tres líderes de su país, es muy fuerte. Si no estuviera Putin en el poder y estuviera, por ejemplo, el primer ministro o Sergei Lavrov en el lugar de Putin, les aseguro que el mundo cambiaría totalmente con relación a Rusia. Sus amigos, en este caso Irán, Corea del Norte, China, Venezuela, Nicaragua, Cuba, o sea, estos países, Brasil inclusive ahí medio aliado, más por el tema de los BRICS, Sudáfrica también por el tema de los BRICS, por lo menos socios comerciales. Yo estoy seguro que sin Putin, o sea, no habría forma de que apoyaran a Rusia. Si Rusia sigue teniendo poder en el ámbito internacional, es gracias a toda la influencia que representa y al poderío también que representa la figura de Vladimir Putin. Entonces Lukashenko dice, lo peligroso era lo que se iba a desencadenar después de que los Wagner tuvieran éxito o después de que hubiera un conflicto. Se destaparía una caja de Pandora y dice Lukashenko, pues obviamente intenté detenerlo porque también nos iba a pegar a nosotros, como unos aliados cercanos de Putin. ¿Qué significa esto? Que Lukashenko sabe que sin Putin, él queda sumamente desprotegido para la oposición en Bielorrusia. Lukashenko apenas dio pistas de los términos del acuerdo del que fue artífice. El pacto permite a los mercenarios de Wagner unirse al ejército ruso o exiliarse con su líder, Yevgeny Prigozhin, a Bielorrusia. Moscú aceptó que ni él ni sus combatientes tengan que enfrentar cargos criminales. El paradero de Prigozhin había sido un misterio desde que el pasado sábado ordenara la retirada de sus tropas y se replegara de la ciudad de Rostov del Don.
Pero el martes, una web que monitoriza vuelos identificó la ruta del avión privado de Prigozhin hasta un aeropuerto militar cerca de Minsk. Más tarde, Lukashenko confirmó su llegada a Bielorrusia. Sigue sin estar claro a dónde irán ahora Prigozhin y sus combatientes. A ver, yo les pregunto, peregrinos, ¿realmente creen que Prigozhin se va a quedar en Bielorrusia? ¿Realmente creen que Prigozhin va a estar así sentado en su casa tranquilamente? Para nada. Él sabe perfectamente que el Kremlin no le va a perdonar ese espectáculo que hizo en Rusia. Él sabe perfectamente eso. Entonces, bueno, la cuestión aquí es precisamente esa. ¿Qué va a pasar realmente con Prigozhin y con los miembros del grupo Wagner más cercanos a él? O sea, ¿realmente lo van a seguir? Si lo siguen, ¿a dónde se irán? Y por eso no se pueden perder el video de las 8 de la noche, porque ahí les hablo precisamente sobre el futuro de los Wagner con relación a Bielorrusia. Entonces, bueno, vamos a dejar que termine el video y ya al último les doy mi comentario. ¿O qué implicaciones tiene su presencia en Bielorrusia para la guerra en Ucrania y la seguridad en el resto de Europa? Pues bueno, esa es clave, la seguridad en el resto de Europa, que es un tema que voy a hablar en los siguientes videos, porque, a ver, ustedes imagínense que son Andrzej Duda, el presidente polaco. ¿Les daría seguridad saber que el grupo de mercenarios Wagner, el grupo que se tienen pruebas que ha cometido crímenes de guerra alrededor del mundo, específicamente en África, los militares que intentaron tomar Moscú, los militares que se encargaron de perpetuar el golpe en contra del Donbass en 2014, los militares que apoyaron la intervención de Rusia en Crimea para que Rusia se anexionara la península en 2014, pues obviamente se sentirían inseguros. Entonces, por eso los líderes occidentales y miembros del bloque de la OTAN están diciendo, a ver, ok, Prigozhin ya se fue a Bielorrusia supuestamente, y después, ¿qué va a hacer? ¿Estará en su casa viendo películas? Seguramente no, peregrinos, estará operando por debajo de la mesa, y ahí es cuando Occidente se pregunta, ¿todo esto será una estrategia de Putin y de Prigozhin para hacer que Prigozhin y el grupo Wagner se vaya a Bielorrusia sin tener que de alguna forma comunicarlo a los organismos internacionales? Esa es la gran pregunta, peregrinos. Y ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿qué piensan sobre Prigozhin y Bielorrusia? ¿Realmente se va a quedar en Bielorrusia? ¿Creen que el Kremlin, perdone al grupo Wagner que se organizó para entrar a Rostov e intentar tomar Moscú? Y por último me gustaría preguntarles, ¿Prigozhin estará operando por debajo de la mesa todavía en favor de Putin y el Kremlin?